Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 19. Daenerys sintió el brazo de Viserys rodeándola firmemente por la cintura, levantándola como si no pesara nada. Su desnudez se sintió repentinamente como una vulnerabilidad que no podía permitirse mientras él la llevaba a la cama. La presión de su mano contra su boca le dificultaba la respiración, con fragmentos de manzana aún atrapados entre sus dientes. Se sentó en su cama, colocándola bruscamente en su regazo, como si aún fuera la niña que una vez llevó en brazos a través del mar angosto. Instintivamente, ella intentó zafarse, pero él la agarró con la fuerza justa para impedirle escapar sin causarle dolor. La vista nocturna desde aquí es preciosa, dijo, señalando la ventana con la mano libre. De verdad, mejor que Desembarco del Rey. Estarías de acuerdo si lo vieras. Su tono despreocupado le revolvió el estómago. ¿Era este el mismo hombre que había amenazado con arrancarle el bebé del vientre? ¿Quién la había vendido a Khal Drogo como si fuera una yegua preciada? Es una locura que nunca lo hayas visto, más allá de tu infancia, continuó, suavizando la voz con un extraño sentimentalismo que la tomó por sorpresa. Me recuerda cómo te cuidé en aquel entonces, en mis brazos, alimentándote y cargándote desde que mamá ya no estaba. Daenerys permaneció rígida, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas. Sentía las gotas del agua del baño secándose en su piel, y el aire fresco de la noche le ponía la piel de gallina. Viserys parecía ajeno a su incomodidad, absorto en recuerdos que apenas recordaba. ¿Recuerdas aquella casa amarilla de Braavos? Su mirada se tornó distante. ¿La de la puerta roja y el limonero? Eras tan pequeño entonces, siempre siguiéndome como una pequeña sombra plateada. Solía darte pan extra a escondidas cuando Ceruillen no miraba. Sus dedos se soltaron ligeramente de su boca. Daenerys permaneció inmóvil, confundida. ¿Por qué hablaba así? Estos dulces recuerdos parecían incompatibles con el hermano que le había pellizcado y retorcido la carne cuando estaba enojado, que había amenazado con despertar al dragón a la menor provocación. Te enseñé a decir tus primeras palabras, continuó. Madre, padre, hermano, dragón. Siempre dragón. Ya entonces sabías quiénes éramos. Rió suavemente. Incluso cuando tuvimos que huir en plena noche, cuando vinieron a buscarnos tras la muerte de Ceruillen, no lloraste. ¡Qué valiente! La presión de la manzana contra sus labios se alivió, y Daenerys resistió el impulso inmediato de gritar. Algo en su recuerdo la mantenía cautiva con más eficacia que su contención física. Navegamos en tantos barcos después de eso, suspiró. Perdí la cuenta. Enfermos y hambrientos la mitad del tiempo, pero siempre me aseguraba de que comieras primero. ¿Recuerdas a aquel mercader de Pentos que nos acogió antes que a Illyrio? El gordo cabrón intentó tocarte una vez. Le rompí los dedos, aunque después nos echó. Nadie toca a un dragón. Sin previo aviso, le quitó la manzana por completo, observando su rostro como si esperara que pidiera ayuda. Daenerys tragó saliva con dificultad, sintiendo el sabor amargo de la fruta y algo parecido a una cautelosa curiosidad. ¿No recuerdas nada de eso, hermana? Deberías haberme matado la última vez, dijo finalmente, ignorando su pregunta, con una voz más firme de lo que esperaba. Es un error que no cometiste. Y te arrepentirás cuando tome tu trono y gobierne tu reino mejor que tú. Un destello de diversión cruzó su rostro. ¿Cuándo se volvió mi hermana tan delirante? Rió, rodeándola la cintura con los brazos. Bueno, al menos no intentas gritar ahora mismo. No tiene caso, respondió Daenerys con frialdad, plenamente consciente de su desnudez contra su fina ropa. Si quieres matarme, puedes hacerlo antes de que entren en la habitación. Además, no creo que estés aquí para matarme. Eres un cobarde. No te atreves a matar a la mascota que criaste desde la infancia. Su diversión se desvaneció, reemplazada por algo que parecía casi dolor. Daenerys no esperaba esa reacción, y la inquietó más que su ira. ¿Crees que te veo como una mascota? Preguntó, bajando peligrosamente la voz. Oh, no, tú me ves peor, replicó ella, envalentonada por su reacción. Me ves como moneda de cambio. Un juguete elegante, alguien para regalar a 100.000 jinetes, diciendo que harías que me violaran uno tras otro, si eso significa que te dan el trono. ¿No lo recuerdas? Se encogió de hombros y abrió los brazos. He cometido mis errores. No lo niego. Aprovechando la oportunidad, Daenerys se deslizó de su regazo, poniendo distancia entre ellos al girarse para mirarlo. El aire fresco de la noche la hizo más consciente de su cuerpo desnudo, pero se negó a encogerse de miedo ni a cubrirse.
Le permitió ver que ya no era la chica asustada a la que había intimidado y vendido. ¿Qué quieres de mí, Viserys? Preguntó. ¿Te llamas hermano mayor? ¿Lo olvidaste? La corrigió, recostándose en la cama como si fuera suya. Ya te contesté. Quería ver a mi hermanita, así que volé. Oí que tu embarazo fue un desastre, debes estar pasando por un momento muy difícil, así que vine a consolarte. Tu única familia vino a consolarte. El calor le subió a la cara, la ira quemó cualquier resto de miedo. No son mi familia. Gritó. Las palabras salieron de ella con tanta fuerza que inmediatamente se oyeron golpes desde fuera de la puerta de su habitación. ¿Khaleesi? Gritó la voz preocupada de Jorah. Daenerys dudó, mirando alternativamente a la puerta y a Viserys. Su expresión petulante la desafió, como si la retara a pedir ayuda. No entres, solo estoy haciendo un berrinche, gritó ella, viendo cómo los labios de Viserys se curvaban en una sonrisa de aprobación. Esa fue tu oportunidad de pedir ayuda, observó. Jorah simplemente morirá si intenta resistirse a ti, por lo que escuché sobre tu destreza, respondió ella, con una amarga confesión en su lengua. Tienes razón. Ese viejo cabrón que tiene los ojos puestos en mi hermosa hermanita. Me arriesgaría a matarlo, dijo. ¿Quién es tu familia, si no yo? La pregunta la impactó más profundamente de lo que quería admitir. Había pasado tanto tiempo definiéndose en contra de Viserys, de su crueldad, su debilidad, su locura, que no había afrontado del todo su sangre compartida. Khal Drogo, respondió con voz dura como el vidriagón. El hombre al que me vendiste. Un hombre de verdad que me dio un hijo. El hijo que perdí por tu culpa. Parecía increíblemente molesto por sus primeras palabras, pero al final, la confusión se reflejó en su rostro. Uy. Es la primera vez que nos vemos en más de un año, hermana. ¿Qué quieres decir? Levantó las manos a la defensiva. No soy un asesino de bebés. No directamente, dijo con amargura. Lo mataste indirectamente. ¿En serio? No lo recuerdo. Daenerys sintió que viejas heridas se reabrieron, llenando su mente de nuevo dolor. Maldita sea. Por tu culpa, porque me amenazaste con una espada y les mostraste a los Dothraki lo débil que era su Khal por dejarte escapar, otro Dothraki desafió el derecho de Drogo a liderar, lo hiciste parecer débil ante sus jinetes de sangre, así que lo desafiaron. Los recuerdos la atravesaron como olas contra una roca. La herida supurante de Drogo, la traición de la bruja Mirri Maz-Duur, la quietud del diminuto cuerpo de su hijo. Drogo aceptó el reto para demostrar su fuerza. Ganó, pero la herida se infectó. Su fuerza de voluntad temblaba al intentar contener la ira. Confié en una bruja para que lo sanara, pero ella lo envenenó. Cuando le rogué que lo salvara, tomó la esencia vital de mi hijo. Cuando nació, los pensamientos se le atascaron en la garganta. No podía hablar de las escamas, las extremidades retorcidas, las diminutas alas que jamás volarían. Fuiste el primer eslabón de esa cadena, Viserys, ella lo fulminó con la mirada. Tu cobardía me costó todo lo que amaba. No tienes por qué saberlo, respondió ella, tragándose el resto. Eres un pedazo de mierda. Lo único que necesitas saber es que te mataré. Pase lo que pase, te mataré. Viserys negó lentamente con la cabeza. Parece que me culpas sin más, dijo. Quizás me estás culpando de algo que hiciste. No lo sé. Me parece muy injusto ese odio. De hecho, me duele. Primero te enojas conmigo por venderte a los Dothraki, y luego me culpas por haber matado a ese supuesto Dothraki tu marido. ¿No es bastante contradictorio? Cállate. Gritó, apretando los puños a los costados. Viserys suspiró, observándola con una mirada que delataba que su expresión le resultaba incómodamente familiar. Veo que la locura de padre te ha calado más hondo que a mí. Por otro lado, cuando embarazó a madre, ya estaba loco. Sus semillas no eran las mejores. El insulto atravesó a Daenerys como un cuchillo. ¿Estás insultando mi sangre ahora? Lo soy, confirmó con frialdad. Porque te estás portando como una zorrita. Tu hermano cometió un error, claro, lo reconozco, y puedes odiarme por ello. Me parece bien, pero me estás culpando por algo que nunca he hecho. Te estás volviendo loca, hermana. A este paso, matarás a todos los que has salvado. No soy tú, gruñó ella, cada músculo de su cuerpo tenso por el odio. Soy Viserys Targaryen, respondió, con una voz que adquirió un tono teatral. Rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. Claro que no eres yo, hermana. No soy una zorra fracasada que confió en una bruja y mandó matar a su marido. ¿Cómo demonios es culpa mía, maldita zorra estúpida? Sus palabras fueron como golpes físicos.
Daenerys se quedó paralizada, la conmoción sustituyó a la ira. ¿Cómo sabía él esas cosas? La vulgaridad parecía estar por debajo de la imagen regia que había cultivado. Un atisbo del antiguo Viserys abriéndose paso a través de la nueva fachada. Lo siento, no debía insultarte, gruñó, pasándose una mano por el pelo plateado. Pero tienes que entender lo frustrante que eres. Estoy intentando reconciliarme. Y tú intentas matarme por nada. ¿Y alguna vez te preguntaste por qué te casé? Para tomar el ejército Dothraki. Sí, estás loca y eres fácil de manipular, la interrumpió. ¿Cómo podría yo, tu cobarde hermano, llegar a un acuerdo con los Dothraki? Eso hizo reflexionar a Daenerys. Nunca había cuestionado el acuerdo. Fue Ygritte quien lo negoció, y Viserys estuvo de acuerdo. ¿Cuánto de eso fue decisión suya? Fui un estúpido entonces, así que caí en la trampa, continuó Viserys. Pero dices que no eres estúpido, ¿verdad? Entonces descubrirás la verdad por ti mismo. No quiero darte todo de comer. Ya no. Ya no eres la linda hermanita que recuerdo. Aunque tus decisiones digan lo contrario, ya no eres una niña. La ira volvió a estallar, intensa y ardiente, en su pecho. Dices un montón de tonterías para ser un pedazo de mierda que no podría matar ni a una mosca sin magia. ¿A quién le pediste estos poderes? Habría tomado el trono a pesar de estos poderes, hermana. Solo habría necesitado un poco más de tiempo y habría tenido que ser un poco más cauteloso. Su voz transmitía una convicción absoluta. Admito que estos poderes me permitían ser imprudente y actuar sin pensarlo mucho, ya que me brindaban una protección increíble. Pero si no los tuviera, tengo sangre de dragón y habría conquistado el mundo de todas formas. ¿Acaso te das cuenta de quién soy? Tonterías, espetó. Se rió, un sonido que le recordó a cristales rotos. Tú eres quien habría conseguido que te mataran sin mí. ¿De verdad confías en Varys y su gente? ¿Ese cabrón del joven Griff? ¿De verdad crees que nuestro sobrino está vivo? ¿Sabes de su conexión con Ygritte el mercader? El cambio repentino la tomó por sorpresa. Claro que es nuestro sobrino, dijo, con la convicción vacilando a su pesar. Rhaegal lo aceptó como jinete. ¿Eso prueba su sangre Targaryen? Sangre fuego oscuro, la interrumpió bruscamente. Eres una maldita zorra estúpida. Estás destinada a morir en este mundo sin mí. La acusación flotaba en el aire entre ellos. Fuego oscuro. El nombre de la rebelión, de los Targaryen bastardos que habían intentado reclamar el trono durante generaciones. Sabía que la compañía dorada empezó con ellos, pero... Viserys se levantó bruscamente. Como sea. Ya me has amargado bastante, así que me voy. Daenerys se burló, aunque la incertidumbre la carcomía. Así que tenía razón. Eres tan estúpido que no me tomas en serio. Me dejas con vida. Te arrepentirás de esto, hermano. Eso lo hizo sonreír. Ay, es mi hermanita. Acabas de llamarme hermano otra vez. Cuánto lo he extrañado. Se acercó lentamente y le pellizcó las mejillas como si fuera una niña. Ella le apartó las manos, y él se rió. Como recompensa, solo te voy a romper un brazo. ¿Qué? Antes de que pudiera procesar sus palabras, su mano la agarró del codo. Con un movimiento rápido y brutal, lo empujó hacia atrás. Un dolor intenso y devastador recorrió el brazo de Daenerys. Oyó un grito desgarrador, un sonido primitivo y agonizante. Le fallaron las rodillas y se desplomó en el suelo, agarrándose el codo destrozado mientras una oleada de náuseas la recorría. La puerta se abrió de golpe y Jorah encabezó un contingente de guardias inmaculados, con sus lanzas apuntando a Viserys. Khaleesi. La voz de Jorah sonó distante a través de la neblina de dolor mientras corría a su lado. Los inmaculados formaron una barrera protectora, apuntando con sus armas a su hermano. Ser Jorah, contestó Viserys, ignorando por completo las lanzas. Gracias por cuidarla. Aunque me molesta que la mires así, admito que eres un buen protector para ella y que ha hecho bien su trabajo. Llévala al médico. Su brazo debería curarse enseguida, ya que es una fractura limpia. Solo quería mostrarle lo débil que está delante de mí. Y quería hacerle un poco de daño. Me estaba molestando. Daenerys se aferró el brazo. Cada latido enviaba nuevas pulsaciones de agonía a través de la extremidad. Entre lágrimas de dolor, vio el rostro de Jorah contorsionarse de rabia. Viserys. Gritó. ¿Cómo te atreves? Les presento a su gracia, Ser. No hablen mal, respondió su hermano con frialdad, volviéndose hacia la ventana. Estaré por la ciudad, pero no intenten buscarme. No pueden. Y si alguien me sigue el rastro, lo mataré sin más. No tiene sentido perder soldados así, ¿verdad?
Uno de los Inmaculados, por suerte no era Gusano Gris, se dio cuenta en su agonía, se abalanzó hacia adelante con un grito de guerra. ¡Alto ahí! ¡Ja! La estocada de la lanza fue rapidísima, pero Viserys se movió más rápido. Se apartó con una gracia inhumana, y su puño golpeó el estómago blindado del Inmaculado con un crujido espantoso. El metal se dobló hacia adentro cuando su mano lo atravesó, para luego emerger agarrando algo oscuro y brillante. El Inmaculado se desplomó instantáneamente, con su columna colgando del puño ensangrentado de Viserys. El horror silenció la sala. Daenerys sintió que la bilis le subía a la garganta cuando Viserys, con indiferencia, tomó una de sus túnicas de seda que colgaba cerca. Se limpió la sangre de la mano con deliberada lentitud. Dejé vivir a Jorah, pero no toleraré la misma falta de respeto por parte de estos babuinos descerebrados, le dijo, examinándose los dedos, ahora limpios. Te veo luego, hermanita. Dicho esto, se dirigió a la ventana y saltó al aire nocturno, dejando atrás a una dami derrotada que miraba fijamente al suelo. ¿Su hermano, qué le había pasado? Salté desde las ventanas de la cámara de la madre del dragón. Unas alas me brotaron de la espalda para llevarme sano y salvo a la calle. Aterricé en silencio, las retiré y me adentré en las sombras. El satisfactorio crujido de su brazo al romperse aún resonaba en mi mente. Meereen dormitaba bajo un cielo púrpura amoratado. El amanecer no estaba lejos, iluminando la ciudad con esa peculiar penumbra donde la noche cede ante la mañana. Las estrechas calles permanecían prácticamente desiertas, aunque algunos madrugadores, panaderos, sirvientes y algún que otro borracho que volvía a casa tambaleándose, se movían como espectros en la penumbra. Me limpié una mancha de sangre de la mano que no había visto antes. La columna vertebral del Inmaculado había sido sorprendentemente fácil de arrancar. Estos guerreros legendarios no lo eran tanto al enfrentarse a alguien de mi calibre. ¿Qué tan fuerte era yo ahora? El recuerdo del rostro de mi hermana cruzó por mi mente. Sus ojos violetas, abiertos de dolor y conmoción, cuando le rompí el brazo. Mi hermanita. Mi Dany. El sonido de su dolor me perturbó más de lo que ella misma se imaginaba. Mierda, murmuré, pateando una piedra perdida por la calle vacía. Un par de sirvientes que corrían por el lado opuesto me vieron y aceleraron el paso, cabizbajos. Incluso los desconocidos podían sentir la tormenta que se avecinaba en mi interior. No quería hacerle daño, pero lo había planeado. Había venido a advertirle sobre el impostor fuego oscuro que la acompañaba, pero tenía que culparme de todo, incluso de la muerte de su querido señor de los caballos. Como si lo hubiera orquestado desde el otro lado del mar angosto mientras luchaba por mi vida. Maldita perra estúpida. No es de extrañar que muriera a manos de Jon Snow en la línea de tiempo original. Mientras caminaba, las paredes rojas de los edificios de Meereen parecían cerrarse a mi alrededor. Una antorcha titilaba en un nicho cercano, y su llama moribunda se reflejaba en un charco a mis pies. La crié. La alimenté cuando apenas tenía lo suficiente. Solo para que se comportara con tanta altivez en mi presencia. Los recuerdos afloraron sin querer. Bravos. La casa con la puerta roja. Darle pan extra a Dany a escondidas cuando su pequeño estómago rugía. Cargarla en hombros por el mercado. Contarle historias de dragones y nuestros antepasados. Su pequeña mano agarrando la mía mientras huíamos en la noche tras la muerte de Seru y Jem. Yo era poco más que un niño entonces. Un niño de 5 años que intentaba cuidar a una niña pequeña. Nadie me había enseñado cómo. Sin embargo, lo hice. Porque ella era mi última familia. ¿Y ahora? Ahora, ese niño asustado que una vez llevó a su hermana a través de los continentes le había roto el brazo sin dudarlo. Porque se lo merecía. ¿Por qué el último de los Targaryen tenía que compartir una relación tan mala? Me detuve en una pequeña plaza donde una fuente burbujeaba suavemente. Sentado en su borde, contemplé mi reflejo en el agua. El rey que me devolvió la mirada parecía preocupado. Me culpa de todo, murmuré. No maté al maldito Khal Drogo, pero ojalá lo hubiera hecho. De verdad que sí. Ese maldito bárbaro idiota. No era yo mismo en aquel entonces. Carecía de estos poderes, pero los recuerdos de mi tormento a manos de los Dothraki seguían siendo míos. Sin embargo, no sería prudente dejarse llevar por las emociones ahora. Sabía quién era la causa de estos incidentes, así que tuve que encargarme de ellos yo mismo. Todo era culpa de Varys e Illyrio. Esas arañas conspiradoras me habían manipulado, usando mi desesperación para impulsar su plan fuego oscuro. Siempre sospeché que Varys no era lo que parecía. En la Tierra, circulaban teorías sobre su verdadera identidad. Un descendiente de fuego oscuro que luchaba por restaurar su linaje al trono.
Por eso siempre era calvo, impidiendo que se le viera el pelo canoso. Y Lirio. Ese comerciante gordo había arreglado el matrimonio con Drogo, no conmigo. Me propuso la idea, me incitó a aceptarla, y yo, ingenuo, caí en la trampa. Illyrio Mopatis probablemente era el padre del joven Griff. Yo era un tonto entonces, le susurré a mi reflejo. Pero ella es la tonta ahora. Recordé lo dulce que había sido antes. La dulce niña que trenzaba flores en su cabello plateado. La hermana que se metía en mi cama durante las tormentas. Esos días habían pasado. Irremediablemente perdidos. ¿Era necesario romperle el brazo? La pregunta me atormentaba. Quizás podría haber demostrado mi fuerza de otra manera. Sin embargo, el chasquido de su hueso bajo mis dedos se había sentido satisfactorio. Una manifestación física de nuestras diferencias. De lo débil que era sin mí. Necesitaba entender que no podía igualarme, que sus sueños de tomar mi trono eran fantasías infantiles. Tenía que aprender, decidí en voz alta, apartándome de la fuente. Mis pasos resonaban en los adoquines mientras me adentraba en la ciudad dormida. El cielo se iluminó poco a poco y las estrellas se desvanecieron como recuerdos lejanos. Me llamó cobarde. A mí. El hombre que conquistó Poniente. Que derrotó a Stannis Baratheon en combate singular. Que comandaba un dragón. Qué insensata era. Un perro ladró a lo lejos, y una ventana se cerró de golpe al pasar. Quizás fuera mi autoridad, pero parecía que mi ira hacía que otros se estremecieran. Bueno, ¿y ahora qué? Mis pensamientos se habían calmado, pero mis emociones no. Necesitaba relajarme, liberar la tensión que se acumulaba en mi pecho. El sexo siempre había sido mi método preferido. Pero ahora era un rey, el hombre más poderoso del mundo. Las prostitutas comunes no iban a ser suficientes. La idea de visitar la zona donde vivieron los antiguos maestros me atraía. Muchos habían muerto durante la conquista de Daenerys, dejando viudas. Mujeres orgullosas y de alta cuna que se habían derrumbado tras la muerte de sus maridos. Por supuesto, la primera esposa fue asesinada junto con sus esposas, pero las concubinas permanecieron. Sonreí al pensarlo mientras los primeros rayos de sol se asomaban por la muralla oriental de Meereen. No debería ser tan difícil seducir a una viuda. El amanecer se cernía sobre Meereen como un ladrón, robando la oscuridad poco a poco. Paseé por el barrio este, donde las mansiones derruidas se alzaban en un esplendor desvanecido, monumentos a la riqueza que Daenerys había destrozado. Las calles permanecían vacías, salvo por el canto de los pájaros y algún que otro sirviente que se apresuraba a hacer recados. Las desgastadas fachadas de estas casas, antaño majestuosas, me recordaron a desembarco del rey tras mi conquista. Palacios vacíos, abandonados por nobles que huían, cuyos tesoros habían quedado atrás en una retirada apresurada. Recorrí esos pasillos sintiéndome como un dios entre ruinas. El mismo vacío acechaba bajo ese triunfo como ahora. ¿De qué servía el poder si lo destruía todo a su alcance? Mi hermana no sabía cómo protegerse. Me ajusté la peluca oscura y me cubrí el pelo blanco plateado. Mejor moverme con discreción por ahora, sobre todo después de la escena en la Gran Pirámide. Los Inmaculados podrían empezar a buscar por todas partes, aunque les advirtiera que no lo hicieran. Una voz aguda de mujer me llamó la atención al doblar una esquina. Esperaba que me mostraras gratitud después de todos estos años. Mi esposo te alimentó y te vistió. Y me pagas así en mis malos momentos. Me detuve, deslizándome entre la sombra de un arco de piedra. En un pequeño patio, una mujer esbelta con un atuendo descolorido estaba de pie ante 3 sirvientes. Su postura era rígida por la indignación y me dio la espalda. Parecía atractiva incluso de lejos. Nos dieron de comer sobras y nos golpearon por diversión, respondió uno de los sirvientes, un anciano de hombros encorvados y mirada desafiante. La madre de los dragones nos liberó. Ya no somos sus esclavos. Nos quedamos o nos vamos, como nos plazca. ¿Y todavía necesitas comer, no? Espetó la mujer, con la desesperación impregnando su voz. ¿A dónde irás? ¿Qué habilidades tienes además de servir? Los sirvientes intercambiaron miradas antes de que la más joven, una chica de no más de 16 años, escupiera a los pies de la mujer. Preferimos morirnos de hambre antes que volver a servir a la casa Gaseen. Se marcharon sin decir una palabra más, dejando a la mujer temblando de furia. Los vio partir antes de murmurar una sarta de maldiciones. Puta dragón, zorra de pelo plateado, espero que los amos de las otras ciudades vengan y la crucifiquen como ella hizo con mi amor. No pude evitar sonreír ante su veneno. Aquí estaba alguien que odiaba a mi hermana tanto como yo en ese momento. Salí de las sombras.
Cuidado con esas palabras. Si la madre de dragones las oye, te encontrarás uniéndote a esos maestros crucificados. La mujer se giró bruscamente, llevándose la mano a la garganta. Ahora podía verla bien. Piel aceitunada, ojos ámbar y cabello oscuro con vetas plateadas prematuras en las sienes. Hermosa en otro tiempo, antes de que las dificultades le marcaran las comisuras de los labios y el entrecejo. Aunque supuse que una ducha le devolvería la belleza fácilmente. ¿Quién eres tú para sorprender a una noble?, preguntó, levantando la barbilla. Su acento guiscari le impedía hablar bien, pero su dicción era precisa, educada. Un extraño de paso, respondí, acercándome lentamente. Alguien que se siente intrigado por un odio tan apasionado a primera hora de la mañana. Me evaluó con los ojos entrecerrados. Un desconocido bien vestido. Demasiado limpio para ser mercenario, demasiado arrogante para ser comerciante. Quizás soy un caballero. ¿De Poniente? Su mirada se agudizó con interés. ¿Tienes noticias del falso dragón que ocupa su trono? El hermano de nuestra reina. Escupió la última palabra. Sonreí, una criatura afilada con demasiados dientes. He oído que es un conquistador temible. Nada que ver con el débil exiliado que una vez fue. Derrotó al rey Joffrey y se llevó a su madre, la reina, a su lecho. Temible. Se burló. Otro Targaryen loco, sin duda. Su linaje engendra locura como las ratas engendran enfermedades. El insulto me divirtió más que me enojó. Me acerqué, con una sonrisa más dura. ¿Y qué eres ahora, mi señora? Una noble sin sirvientes, una amo sin esclavos. Tu mundo se ha derrumbado a tu alrededor, pero aún te quedas en sus ruinas, maldiciendo a quien derribó las piedras. Estás de pésimo humor para ser tan temprano, observó, negándose a retirarse a pesar de mi avance. ¿Te cortaron la polla en la noche, o naciste así de amargado? Me reí, un poco sorprendido por su fogosidad. ¿Eres fogosa, señora? Naren. Lady Naren Sogaseen, se alisó el vestido de seda descolorida. Y no has respondido a mi pregunta. Digamos que he tenido una reunión familiar, decepcionante. La comprensión brilló en sus ojos. Familia. Los cuchillos más afilados siempre los empuñan quienes comparten nuestra sangre. Supongo que puedo entenderlo, después de que mi cobarde hijo mayor huyera, dejándome sola en esta ciudad en ruinas. Debería haber muerto con su padre. Me acerqué, atraído por el desafío en su postura. No se trataba de una sirvienta acobardada ni de una cortesana con aires de superioridad, sino de una mujer que lo había perdido todo y aún llevaba su orgullo como una armadura. ¿No tienes miedo de que informe a la reina?, pregunté. ¿Debería? Arqueó una ceja. He visto a mi marido desollado vivo. He visto la cabeza de mi hijo menor colgada en una pica. ¿Qué más puede hacerme un hombre? Muchas cosas, murmuré, extendiendo la mano para tocar un mechón de su cabello oscuro. Algunas incluso podrían ser agradables. Se quedó sin aliento, pero no se apartó. Eso la había tomado por sorpresa, y me observó atentamente por primera vez, recorriendo mis músculos con la mirada. Presumes mucho, Ser. Y finges desinterés, dije, recorriendo su mandíbula con un dedo. ¿Seguimos esta conversación en un lugar más privado? ¿En tu casa, quizás? Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. Lo que queda de él. Los libertos de la reina dragón lo han despojado de casi todo lo valioso. Entonces déjame ver qué dejaron, dije. Si dejaron a una mujer tan hermosa, al menos saben apreciar el arte. Eso la hizo soltar una risita, deteniéndose un momento para tomar una decisión. Un momento después, me condujo por una entrada lateral hacia lo que una vez fue una mansión. La entrada aún lucía suelos de mármol, aunque varias baldosas estaban agrietadas o faltaban. Unas líneas polvorientas en las paredes indicaban dónde habían colgado cuadros o tapices. Quedaban algunos muebles pesados, demasiado voluminosos para que los saqueadores los cargaran, supuse. Naren se movía con gracia experta por las habitaciones resonantes. Tuve 30 sirvientes, dijo con voz hueca. Ahora tengo fantasmas por compañía. Y yo, añadí, agarrándola de la muñeca al entrar en lo que debía ser una sala de estar. Y pronto estarás rogando por un hijo también. Se giró, con sus ojos ámbar centelleando. Hablas demasiado para ser un hombre sin nombre. ¿Qué quieres exactamente de mí, Ser caballero? No tengo oro ni influencia. Nada que ofrecerle a un hombre como tú. La atraje hacia mí, deslizando una mano hacia abajo para sujetarla por la cintura. Era algo fino, suave pero firme, mientras sentía mis dedos clavándose en ella. Creo que ambos sabemos que eso no es cierto.
Sus dedos se extendieron sobre mi pecho, sin alejarse ni acercarse. ¿Así se comportan los caballeros de Poniente? ¿Quitando lo que quieren a las mujeres que acaban de conocer? Pobres viudas, de luto por la muerte de su marido. No me llevo nada, dije, rozando su oreja con los labios. Estás cediendo. Hay una diferencia enorme. Puedes alejarte y yo me iré. Pero, no creo que vayas a hacer eso, ¿verdad? Me trajiste a tu casa para que me follara toda la mañana. Su cuerpo temblaba contra el mío. Estás muy segura de ti misma. Con razón. Deslicé la mano más abajo, aferrándola a sus muslos a través de la fina seda de su vestido. Dime que pare, y lo haré. En lugar de responder, se mordió el labio, y sus ojos se oscurecieron a medida que mi mano subía más. La apoyé contra la pared, sujetándola con mi cuerpo mientras mi boca reclamaba la suya. Sabía a vino y amargura. Su beso, hambriento y desesperado. Le rasgué el vestido. La seda desgastada se dio fácilmente bajo mis manos. Jadeó al sentir el aire fresco en su piel expuesta, pero no intentó cubrirse. Sus uñas me arañaron la espalda, exigiendo más que suplicando. El dormitorio, susurró contra mi boca. Arriba. No respondí, simplemente la levanté con un movimiento fluido y la llevé por la escalera de mármol. Unas horas después, yacía en su cama, mirando el techo pintado mientras ella se acurrucaba a mi lado, con una de sus esbeltas piernas sobre la mía. Naren trazaba dibujos ociosos en mi pecho, intentando conversaciones que no me interesaban. Mis pensamientos ya habían vuelto a la ciudad, a Daenerys, al impostor a su lado. No me estás escuchando, murmuró, apoyándose sobre un codo. No, admití sin remordimientos. Me estudió la cara. Eres un hombre extraño. A la mayoría le gusta presumir después de acostarse con una mujer. Pareces, en otra parte. Háblame de tu pelo. ¿Por qué lo escondías con una peluca? Me pregunto si ya sospecha de mi identidad. No hay muchos caballeros rubios famosos en Poniente. No con familiares en Meereen. Me reí entre dientes. Estaba a punto de responder cuando la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Fruncí el ceño. Entraron 6 figuras, con los rostros ocultos tras grotescas máscaras doradas con forma de arpía. Naren se puso rígida a mi lado, con el cuerpo rígido de miedo. Eso significa que no está involucrada. Bien. No quiero matar a alguien con quien acabo de acostarme. Viserys Targaryen, dijo la arpía más destacada, con la voz apagada tras la máscara. Me alegra verte relajado. Creo que podemos trabajar juntos. Hablemos. Así que sabían quién era yo desde el principio. La peluca no los había engañado. Interesante. Suspiré, reclinándome contra las almohadas. En lugar de responderles, me volví hacia Naren, le tomé la cara entre las manos y la besé profundamente. Ella respondió automáticamente, aunque la confusión y la conmoción irradiaban de su cuerpo. Los hijos de la arpía permanecieron en silencio, esperando mientras yo los ignoraba. El poder no se trataba solo de fuerza. Se trataba de hacer esperar a los demás mientras tú hacías exactamente lo que querías. Cuando terminé, me giré para enfrentarlos. ¿Y ahora qué hago con estos cabrones? Una vez que terminé de besar a mi viuda Meereen, miré a los 6 hombres enmascarados que se agolpaban en la puerta, sus máscaras de arpía brillaban débilmente en la tenue luz del dormitorio. Mi brazo seguía rodeando con naturalidad el hombro de Naren, mientras mis dedos recorrían sus curvas bajo la sábana que se había tapado apresuradamente. Su cuerpo temblaba contra el mío, con los ojos abiertos de miedo mientras miraba fijamente a los intrusos. ¿Y bien? Pregunté sin molestarme en cubrirme. Has interrumpido algo agradable. Habla. Las figuras enmascaradas intercambiaron miradas, moviéndose incómodas. El líder, distinguido por el hilo rojo de su máscara, se aclaró la garganta. Vayamos a otro sitio. Este sitio, miró con desdén la habitación, las sábanas arrugadas y la ropa tirada, huele mal. Me reí, en voz baja y peligrosa. No. Si no quieres hablar, entonces vete. Naren se apretó contra mí, clavándome las uñas en el brazo. Sentía su corazón latir con fuerza contra mi costado. Una de las otras arpías dio un paso al frente, con la voz más aguda e insistente. Te equivocas, bastardo extranjero. No es una petición, nosotras. Mi mano se movió antes de que terminara la frase. La daga apareció entre mis dedos como si hubiera salido del aire, un truco de mi inventario, y voló por la habitación con una precisión letal. Golpeó la garganta del orador con un golpe seco y húmedo, incrustándose hasta la empuñadura. La sangre salpicó un arco al desplomarse, aferrándose inútilmente a la espada. Un gorgoteo escapó de su máscara mientras se agitaba una vez, 2 veces, y se quedaba inmóvil. ¡Tac!
El jadeo de Naren fue agudo a mi lado, su cuerpo se encogió hacia adentro como si intentara desaparecer entre las sábanas. Las arpías restantes se estremecieron, y luego dos se abalanzaron hacia adelante, asomando armas bajo sus túnicas. ¡Alto, todos! Gritó su líder, extendiendo un brazo para detenerlos. Los atacantes se quedaron paralizados a medio paso. La tensión era palpable incluso a través de sus máscaras. El líder asintió lentamente, endureciendo su postura al volverse hacia mí. Disculpe él, malentendido, dijo, pasando por encima de su camarada caído sin mirarlo dos veces. Venimos a proponer una alianza, Rey Viserys. Arqueé una ceja. ¿De verdad? La reina dragón no es amiga de Meereen, continuó, animado por mi respuesta. Sus reformas solo han traído caos. Las antiguas familias sufren mientras los antiguos esclavos se amotinan en las calles. El comercio flaquea. El orden se desmorona. Sabemos que su relación no es la mejor, así que estamos aquí para ofrecerles una alianza. Le hice un gesto para que continuara, con una expresión de fría diversión. Tenemos redes por toda la ciudad. Recursos. Información. Podemos ayudar a desestabilizar su gobierno, crear oportunidades para un enfoque diferente. Seguro que sabes lo que quiero decir. Bajó la voz con aire conspirador. El botín de su fracaso sería cuantioso. ¿Y quién mejor para reclamarlo que su propia sangre? Durante todo su discurso, Naren permaneció en silencio a mi lado, con la mirada yendo y viniendo entre las mascarillas y mi rostro. Cuando me incorporé, se aferró a la manta contra el pecho, con los nudillos blancos. Interesante propuesta, dije finalmente. Dame un momento. Me levanté de la cama, sin preocuparme por mi desnudez, y me dirigí a un armario en un rincón. Al abrirlo, vi ropa fina de hombre, los restos del guardarropa de su marido. Elegí una bata azul medianoche bordada con hilo de plata. Tu marido tenía buen gusto, le comenté a Naren mientras me lo ponía. Tragó saliva visiblemente. Importó la tela de Cart, susurró, con voz apenas audible. Los hijos de la arpía me observaron en silencio mientras me ceñía la túnica y me volvía para encararlos, con mis pies descalzos en silencio sobre el suelo de mármol. Han expuesto su caso con elocuencia, dije, acercándome a ellos. Y he tomado una decisión. Sin previo aviso, ataqué. Mi puño aplastó la máscara de la arpía más cercana y el rostro que se encontraba debajo en un movimiento fluido. Antes de que su cuerpo cayera al suelo, ya me había movido hacia el siguiente, arrancándole la cabeza de un tirón brutal. El tercero lanzó un grito ahogado antes de que mi codo se hundiera en su pecho. El cuarto intentó huir, pero solo dio 2 pasos antes de que lo atrapara, rompiéndole la columna con un crujido audible. Tardó quizás 3 segundos. La sangre salpicó las paredes y se acumuló en el suelo de mármol. El grito de Naren se apagó en su garganta mientras se apretaba contra la cabecera, con la manta aferrada a la cara y los ojos abiertos de horror. Solo quedaron el líder y otro más, ambos congelados en el lugar. Puedes irte, señalé al subordinado. Dile a quien te envió que no toleraré más intromisiones en mis asuntos. Puedes continuar con tus planes contra mi hermana. No me entrometeré, pero no intentes involucrarme en tus asuntos. El hombre quedó paralizado por el miedo. Vete. Grité, y él se arrastró hacia atrás a través de la puerta, casi tropezando con los cuerpos de sus compañeros. Me volví hacia el líder, que no se había movido. En otra vida, no molestes a un rey en sus horas de descanso, dije, y con un gesto despreocupado, le rompí el cuello, dejando que su cuerpo se desplomara sobre los demás. Has matado a un humano, hijos de la arpía X5. Has recibido puntos de experiencia. Lamentablemente, no lo suficiente para subir de nivel. La sangre me cubría las manos y salpicaba la túnica prestada. Caminé hacia un recipiente con agua en una mesa cercana y comencé a lavarme metódicamente la sangre de la piel. Me disculpo por el desorden, dije mirando a Naren. Ella le devolvió la mirada, con el rostro ceniciento. Respiraba entrecortadamente. No tiene que disculparse. Perdóname, su gracia, tartamudeó al recuperar la voz. No sabía de su estado, la miré irritada. Oh, deja ya las formalidades. Me estabas mordiendo el hombro hace un momento. No me gusta el cambio. Ella me miró fijamente durante un largo momento antes de que sus hombros se relajaran visiblemente, aunque sus ojos permanecieron fijos en la carnicería que cubría el suelo de su dormitorio. Eso fue de miedo, ¿sabes? Susurró. Deberías haber empezado tu discurso con tu identidad. Me habría encantado acostarme con un rey. No pude evitar reírme ante el cambio inmediato de actitud. También maldijo como una prostituta desvergonzada.
La fachada de la noble dama se había resquebrajado por completo en tan solo una mañana. Daenerys se movió en el banco de ébano que le servía de trono, intentando encontrar una posición que no enviara nuevas oleadas de agonía a través de su brazo entablillado. El calor del mediodía convertía la sala de audiencias de la Gran Pirámide en una jaula sofocante. El sudor le perlaba la espalda, haciendo que las sedas de su tocar meerenés se le pegaran incómodamente a la piel. Los fosos de combate han formado parte de Meereen desde la construcción de la ciudad, su gracia, continuó Isdar Solorak, con su rostro delgado y serio bajo su cabello ricamente engrasado. Son para nosotros lo que el clan es para su poniente. Una tradición sagrada. Por favor, Daenerys apretó la mandíbula. Era la tercera vez en tantos días que Isdar se presentaba ante ella con la misma petición. Cada vez, sus argumentos se volvían más complejos, su razonamiento más apasionado. ¿Sagrado? Repitió. ¿Que los hombres se maten entre sí por diversión es sagrado? Isdar extendió las manos en súplica. Negarle al pueblo sus tradiciones es negar su identidad. Ya corren rumores por la ciudad baja. Dicen que la reina extranjera desprecia sus costumbres y se burla de sus creencias. Dicen esto mientras duermen en camas que no están encadenadas, espetó Daenerys. Mientras respiran aire que no está contaminado por el látigo de un amo. El dolor en su brazo se intensificó, intenso e insistente. Aumentó su ira, lo que solo la irritó más con Viserys, cuyo rostro le vino a la mente. Esa extraña y fría confianza mientras le quebraba el hueso como si fuera leña seca. Su hermano había sido cruel antes, pero su crueldad tenía un matiz de desesperación. Este nuevo Viserys era algo completamente diferente. Su gracia, la voz de Tyrion se elevó desde abajo. El enano se quedó unos pasos más allá, con sus ojos desparejados, pensativo. ¿Me lo permite? Ella asintió rígidamente. El noble Isdar tiene razón, dijo Tyrion, acariciándose la barbilla sin afeitar. Piénsalo. Un cambio duradero requiere compromiso. Los campos de batalla podrían reabrirse con nuevas reglas. Nada de esclavos, solo hombres libres que decidan luchar. Demostraría respeto por las costumbres meerenesas y, al mismo tiempo, mantendría sus principios. ¿Apoyas esta barbarie? Lamentó la aspereza de su tono en cuanto las palabras salieron de su boca. Tyrion no se inmutó. Apoyo la estabilidad, su gracia. Los fosos de combate traen comercio. El comercio trae riqueza. La riqueza trae paz. La paz trae oportunidades para las reformas que realmente le importan. Ser Jorah se aclaró la garganta. El gnomo habla con sensatez, Khaleesi. Tu control sobre Meereen sigue siendo precario. Incluso Missandei, por lo general tan reservada, asintió levemente. El pueblo lo interpretaría como un gesto de respeto, su gracia. Daenerys miró a un consejero tras otro, encontrando el mismo consejo en cada rostro. Tan solo 2 días antes, podría haberse mantenido firme ante todos. Pero la aparición de Viserys lo había cambiado todo. Necesitaba aliados en esta ciudad, y rápido. Exhaló, frotándose la sien con la mano. Finalmente, dijo, quiero hablar de este asunto con mi sobrino. También tengo otros asuntos importantes que tratar con él. ¿Aún no ha respondido a mi llamada? No, Khaleesi, respondió Missandei, con preocupación en sus ojos. Daenerys frunció el ceño. Qué raro. Nunca llega tan tarde. Su mirada recorrió la habitación, notando de repente otra ausencia. Y Varys tampoco está aquí hoy. Una fría punzada de inquietud le recorrió la espalda. Primero, Viserys apareció con una fuerza inimaginable y un dragón, luego se rompió el brazo y desapareció. Ahora, tanto Aegon como Varys habían desaparecido. No podían ser coincidencias. ¿Quiere que visite sus aposentos, su gracia? Preguntó Ser Barristan, con la mano curtida apoyada en la empuñadura de su espada. Lo traeré aquí. Daenerys consideró la pregunta. Aegon era un hombre adulto, no un niño al que vigilar. Pero con Viserys en la ciudad, sí, decidió. Por favor, Ser Barristan. Y. Trae a Gusano Gris y un escuadrón contigo. Tenía un mal presentimiento sobre esto. No estaría de más tener cuidado. El viejo caballero hizo una reverencia y se fue, mientras su capa blanca susurraba sobre el suelo de piedra. Volvió su atención a Isdar, quien permanecía paciente y esperanzado. Una idea se formó en su mente. Una que estabilizaría su posición en Meereen y, al mismo tiempo, enviaría un mensaje a su hermano. Tú, dijo, concentrándose en Isdar. Si se toma la decisión de celebrar los juegos, tengo otro plan para seguir el ejemplo. Hizo una pausa, dejando que la tensión aumentara. Me casaré contigo.
Eso debería fortalecer mi influencia en la ciudad al casarme con un hombre de Meere. La mandíbula de Isbar se aflojó, y su aplomo, cuidadosamente construido, se desmoronó en una conmoción absoluta. Abrió y cerró la boca 2 veces antes de balbucear. Su excelencia, estoy abrumado por tal honor. Como debe ser, Daenerys se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Las ventajas políticas eran evidentes, pero no podía negar el placer, más pequeño y mezquino, de imaginar la cara de Viserys al enterarse de que se había casado con un noble meerenés. Su hermano una vez la había vendido a un caldo traqui, pero ahora ella elegiría a su propio marido entre los hombres que él consideraba inferiores a él. Sería un buen esposo para usted, su gracia, continuó Isdar, recuperando la compostura. Mi familia ha gobernado Meereen durante generaciones. Conozco sus costumbres, a su gente. Hablaremos de los detalles más tarde, interrumpió, repentinamente cansada. El dolor punzante en el brazo se había extendido al hombro, lo que le dificultaba pensar con claridad. Por ahora, puedes irte. Mientras Isdar se inclinaba y retrocedía, Tyrion se acercó al trono. Una decisión audaz, su gracia, dijo en voz baja. Aunque me pregunto si un matrimonio apresurado es prudente, dados los recientes acontecimientos. ¿Y si eso enfurece a tu hermano? Mi hermano me rompió el brazo ayer. Eso significa que está bastante cabreado, respondió en voz baja. También mató a un inmaculado con las manos desnudas y afirma que mi sobrino es un impostor de fuego oscuro. Necesito raíces más fuertes en esta ciudad, y las necesito ya. Los ojos de Tyrion se abrieron de par en par ante su franqueza. Como diga, su gracia. Aunque, si me permite, quizás deberíamos investigar estas afirmaciones sobre el joven Griff antes de avanzar demasiado con el matrimonio o las peleas. Daenerys frunció el ceño. ¿Crees que Viserys podría estar diciendo la verdad? Creo, dijo Tyrion con cautela, que, según mi experiencia, las mentiras más peligrosas siempre contienen una pizca de verdad. Bueno, pronto lo sabremos, de todos modos, cuando Ser Barristan regrese. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Ser Barristan y Gusano Gris se dieron cuenta de que algo andaba mal al llegar a las habitaciones de Aegon. La puerta estaba entreabierta, balanceándose ligeramente con la cálida brisa meerense. Dentro, los cajones estaban vacíos, la ropa esparcida y faltaban efectos personales. La mano de Barristan se dirigió instintivamente a la empuñadura de su espada. Registrad las otras habitaciones, ordenó a los 6 inmaculados que los acompañaban. Gusano Gris se movía con silenciosa eficiencia, dirigiendo a sus hombres con señales manuales. Barristan paseaba por la cámara principal, examinando las pruebas dispersas de la apresurada partida. Una botella de tinte azul para el cabello, tirada de lado, manchaba el suelo de piedra. Nada, Ser Barristan, informó Gusano Gris, con su lengua común forzada pero clara. Se ha ido. Barristan maldijo en voz baja. ¿Los comandantes de la Compañía Dorada? Lo comprobaremos, respondió Gusano Gris. Marcharon hacia la sección de la pirámide reservada para los oficiales mercenarios. La mayoría de la tropa permaneció en sus cuarteles, con aspecto confuso y sin rumbo, pero Arry Strickland, Jon Connington y los demás comandantes no estaban por ningún lado. El dragón, dijo Barristan de repente, con el corazón encogido. Debemos controlarlo. El foso donde Raegal se encontraba a poca distancia de la gran pirámide. Al acercarse, Barristan no pudo oír el familiar sonido de un dragón encadenado. Sus peores temores se confirmaron al entrar en la enorme cámara. Las ataduras de Raegal yacían vacías y rotas en el suelo de piedra. El sobrino de la reina es una serpiente, dijo Gusano Gris, endureciendo su rostro. Barristan se sintió mal. El supuesto Aegon Targaryen, temiendo un enfrentamiento con Viserion, el dragón dorado, en la cima de Raegal, había huido de Meereen. El niño que decía ser hijo de Raegar, un príncipe al que Barristan había jurado proteger así a lo que parecía una vida entera, no era más que un impostor. ¿O era en realidad Aegon y simplemente huyó por miedo? Quizás solo salió a pasear con Raegal. También podría ser. Barristan no lo sabía. La rabia bullía en su sangre, lo que le dificultaba pensar con claridad. Rápido, dijo Barristan mientras salían del foso del dragón. Gusano Gris y el escuadrón inmaculado caminaban a toda velocidad hacia la pirámide de nuevo. Tenemos que avisar a la reina y luego perseguir a ese chico, sea cual sea su dirección. ¿Esto no confirma la afirmación de Viserys Targaryen de que este Aegon es un impostor? Empezó Gusano Gris, dudando. Barristan no respondió, temeroso de la reacción de Daenerys.
La reina había depositado esperanzas en este supuesto sobrino, otro Targaryen con quien compartir su carga. Esta traición la destrozaría, sobre todo tan pronto después del ataque de su hermano. Eligieron un callejón para avanzar más rápido de regreso a la Gran Pirámide. El estrecho pasaje serpenteaba entre los altos edificios, ofreciendo sombra del sol implacable, pero también limitando la visibilidad. Los instintos de Barristan, agudizados por décadas de caballería, le picaban de advertencia. «Alto», ordenó, llevándose la mano a la empuñadura de la espada. «Estamos rodeados». A su alrededor, desde ambas salidas, aparecieron los hijos de la arpía, cuyas máscaras doradas reflejaban la tenue luz mientras bloqueaban el callejón. Cada uno portaba dagas curvas o espadas cortas, y superaban en número a los hombres de la reina en una proporción de 3-1. Maldita sea, Barristan desenvainó su espada con un movimiento fluido. Los 6 Inmaculados formaron al instante una formación protectora alrededor de Barristan y Gusano Gris, con las lanzas apuntando hacia afuera. Los hijos de la arpía no se molestaron en hablar. La primera arpía se abalanzó hacia adelante con un grito salvaje. Una lanza inmaculada le dio en la garganta, pero 2 más le siguieron. El callejón se sumió en un caos brutal. Barristan se movía con la velocidad y precisión que lo habían convertido en leyenda. Su espada silbaba en el aire, encontrando huecos en la armadura y la carne con una precisión letal. Una arpía cayó, agarrándose el vientre abierto. Otra perdió la mano de la espada antes de que el golpe de Barristan le abriera la garganta. Gusano Gris luchó con brutalidad eficiente a su lado, su lanza era un borrón mientras empalaba a una arpía en el pecho y pateaba el cadáver para liberarlo y enfrentar al siguiente atacante. Los 6 Inmaculados lucharon sin miedo. Uno atravesó con su lanza a 2 atacantes de una sola estocada, pero otro le dio en la garganta. Otro Inmaculado blandió el asta rota de su lanza como si fuera un bastón, aplastando el cráneo de una arpía antes de que una daga le alcanzara el corazón. 1 a 1, los Inmaculados cayeron, abrumados por la gran cantidad de atacantes que inundaban el callejón. Espalda con espalda. Gritó Barristan a Gusano Gris mientras el último Inmaculado se desplomaba. Siguieron luchando, rodeados de los cadáveres de los caídos. El brazo de Barristan empuñaba la espada con pesadez, respirando entrecortadamente. Un corte superficial en su antebrazo sangraba, y otro tajo había atravesado su capa blanca. Gusano Gris sangraba por un corte en la frente, pero su lanza seguía cobrándose vidas. Barristan abatió a una arpía que se abalanzó sobre él, y apenas logró detener una estocada dirigida a su garganta. Sus reacciones se ralentizaban. En su mejor momento, ninguno de estos hombres lo habría tocado, pero el tiempo era implacable. La edad finalmente había alcanzado a ser Barristan el audaz. No vio a la arpía que circulaba detrás de él, con la lanza levantada para golpearlo entre los omóplatos. ¡Cuidado!, gritó Gusano Gris, pero ya era demasiado tarde. Barristan se tensó, anticipando el dolor del acero frío atravesándole el corazón. En cambio, oyó un golpe seco y un grito gorgoteante. Una lanza reluciente había interceptado el ataque. Su punta, manchada de sangre, sobresalía del pecho de la arpía. Tras el moribundo se alzaba una figura con armadura de placas rojas bruñidas y adornada con rubíes negros de vidriagón. Una armadura que Barristan no había visto en décadas. No quería intervenir, dijo Viserys Targaryen, liberando su lanza mientras la arpía se desplomaba, pero me irrita ver a simples esclavos atreviéndose a dañar al mejor espadachín que los 7 reinos hayan visto jamás. Ah, descansa tranquilo, Ser. Estoy aquí. Lo que siguió fue inimaginable. Viserys se movió entre las arpías restantes como un bailarín entre estatuas. Su lanza giraba, apuñalaba, cortaba y perforaba con una velocidad inhumana. La armadura roja relucía al girar, con cada movimiento preciso pero devastadoramente efectivo. Una arpía se abalanzó mientras Viserys se apartaba y le clavó la lanza en la cuenca del ojo. 2 más atacaron simultáneamente. El asta de su lanza rompió la máscara de uno, mientras que la punta le abrió la garganta al otro. 4 cargaron juntos. Viserys saltó increíblemente alto, cayendo con su lanza atravesando el cráneo de uno antes de derribar a los demás y liquidarlos con estocadas precisas. Barristan observaba en un silencio atónito. El estilo de lucha era diferente a todo lo que había presenciado. Ningún caballero ni mercenario se movía con una gracia tan letal. En cuestión de segundos, todas las arpías yacían muertas o moribundas, y Viserys se encontraba entre ellas, sin una gota de sudor en la frente. «Ese es el último de ellos», dijo mientras la lanza desaparecía de la mano de Viserys como por arte de magia. Se acercó a Barristan, quien lo miró con los ojos abiertos, maravillado.
Por un instante, con esa armadura roja, Barristan casi creyó que el mismísimo Raegar estaba ante él. Gracias por la ayuda, príncipe Viserys, logró decir Barristan con voz ronca. Aún así, se mantuvo leal a la reina a la que había jurado lealtad. Así que no se refirió a él como su gracia, como lo habrían hecho el resto de los caballeros de Poniente. Me temo que habríamos caído sin su ayuda. Pero Gusano Gris necesita atención médica inmediata. ¿Podría ayudarlo, por favor? Tú también necesitas ayuda médica, Ser, dijo Viserys, agarrando al inconsciente Gusano Gris por un brazo y arrastrándolo hacia Ser Barristan. Sujetó también al anciano caballero del brazo y luego dijo: No te muevas demasiado, no te asustes. Entonces, para asombro de Barristan, unas alas brotaron de la espalda de Viserys. Grandes apéndices dracónicos que se desplegaron como velas de cuero. Así que los rumores no eran falsos. Con un poderoso golpe hacia abajo, Viserys los lanzó hacia el cielo, elevándose por encima de los edificios en dirección a la Gran Pirámide. Me elevé hacia el nivel más alto de la Gran Pirámide, batiendo con fuerza mis alas contra el cálido aire de Meereen. El gusano gris, inconsciente, colgaba inerte de un brazo mientras Ser Barristan, aún despierto pero debilitado, se aferraba a mi otro costado. Los ojos del viejo caballero estaban vidriosos por el dolor, pero mantuvo la compostura incluso mientras volábamos cientos de pies sobre la ciudad. Ya casi llegamos, le dije mientras nos acercábamos a la enorme estructura. El gran ventanal de la sala de audiencias se alzaba ante mí, perfecto para mi entrada. Con un último y potente golpe, nos envié deslizándonos por la abertura y aterricé agachado, con cuidado de no sacudir a mis pasajeros heridos. Daenerys se sentó en su trono de ébano, con el aspecto de una reina con su tocar blanco y dorado. Su brazo entablillado era un recordatorio de nuestro último encuentro. Ser Jorah Mormont permaneció fiel a su lado, y su espada salió de la vaina al verme. Khaleesi, gritó, interponiéndose entre nosotros. Missandei se llevó las manos a la boca y dejó escapar un grito ahogado al ver el cuerpo ensangrentado de Gusano Gris. Incluso el habitualmente imperturbable Tyrion Lannister, así que allí había desaparecido el pequeño diablillo, frunció el ceño, y sus ojos desparejados se volvieron cautelosos ante mi repentina aparición. Guardias inmaculados salieron corriendo de los rincones de la habitación, rodeándome con lanzas apuntando a mi pecho. Aún agachado con mi cargamento herido, me encontré en el centro de un círculo de acero mortal. ¿Cómo te atreves a lastimar a mis comandantes?, gritó Daenerys, con los ojos encendidos de furia, mientras se levantaba de su asiento. Su mano sana aferró el brazo del trono con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Me encogí de hombros y dejé con cuidado a Barristan y a Gusano Gris sobre el frío suelo de piedra. Siempre tan rápida para juzgarme, hermana, respondí, irguiéndome en toda mi estatura mientras me veía imponente sobre todos en la habitación. El sistema me había otorgado una gran altura, además de mi fuerza explosiva, y usé cada pizca de ella para intimidar a los tontos que me rodeaban. El anciano caballero tosió débilmente y alzó una mano para detener las lanzas de los Inmaculados. Su gracia, logró decir con voz dolorida pero clara, el príncipe Viserys no nos hizo daño. Él, nos salvó la vida. Los hijos de la arpía nos tendieron una emboscada en el callejón. Habríamos caído si no hubiera llegado. La expresión de Daenerys vaciló y la confusión reemplazó a la rabia por un momento. Es un desperdicio que el mejor caballero del mundo te sirva, y habría sido un desperdicio aún mayor que muriera por ti, dije, sacudiéndome el polvo de la armadura. Así que lo salvé. Y también salvé al comandante inmaculado. En fin, no pierdas tiempo discutiendo conmigo y llévalos al médico. Se necesita mucho para dejar inconsciente a un inmaculado, y este es particularmente fuerte. Es una emergencia. Mi hermana respiraba con dificultad, sin saber cómo responder. Finalmente, les hizo un gesto a sus guardias. Llévenlos a mis aposentos. Llamen a los sanadores inmediatamente. 4 inmaculados levantaron con cuidado a su comandante herido mientras 2 más ayudaban a Barristan. Mientras se los llevaban, Daenerys volvió su atención hacia mí con los ojos entrecerrados. Si esperas gratitud, te decepcionarás. Vete. Una reina que no puede agradecerte por salvar a sus mejores luchadoras no es tan reina. Pensé que al menos me ofrecerías té, me encogí de hombros, mientras las alas de mi espalda se retraían en el aire. Y no, me quedaré un rato hasta que Ser Barristan reciba atención médica inmediata. Creo que tiene un informe divertido que te encantará. Quiso discutir, pero se burló y se volvió hacia Missandei. Sírvele té con el mejor veneno que tengamos. Asegúrate de que le derrita los huesos. Tengo una hermana tan fogosa, dije, divertido por su inútil veneno.
Volví mi atención al hombrecillo que observaba nuestra conversación con ojos calculadores. Danny, ¿has estado trabajando con Lannisters corruptos? No insultes a mi consejero, hermano, espetó. Sonreí. Bien, ya que me llamaste hermano, atenderé tu petición. Miré a Tyrion de frente. En fin, ha pasado mucho tiempo, Lord Tyrion. ¿Te acuerdas de mí? Tyrion asintió lentamente, con expresión cautelosa. Sí. ¿Quién habría pensado que el excéntrico mercenario que decía ser de los segundos hijos era en realidad Viserys Targaryen? No era del todo mentira. Los segundos hijos sí me sirven, dije. Aunque ahora mismo estaban en Dorne, expulsados de la ciudad y obligados a permanecer en las arenas. Miré a Tyrion, recordando nuestro breve encuentro en Desembarco del Rey, y reflexioné sobre su destino. Mis pensamientos fueron interrumpidos por los gritos de Daenerys, que me pedía que fuera a tomarme el té y me muriera. Reí y dejé que Missandei me sacara de la cámara, dejando a mi hermana furiosa en su trono. Estaba deseando leer el informe de Ser Barristan. Estaba deseando ver la cara de estupidez de mi hermana al descubrir la verdad. Me senté solo en una mesita en la habitación de invitados, tamborileando con los dedos sobre la madera pulida. La habitación era bastante agradable, espaciosa y decorada con obras de arte merenesas que representaban escenas de casa. Las ventanas ofrecían una magnífica vista de la ciudad, aunque la había visto mejor desde Lomo de Dragón. La puerta se abrió y entró Missandei, con una bandeja de plata que contenía una tetera y tazas. Se movió con la gracia de alguien bien entrenado en el servicio, depositando la bandeja con cuidado delante de mí. Aquí, mi señor, dijo ella, con la mirada baja. Es insultante referirse a un rey como señor. Incluso si sirves al gobernante de otra nación, corregí, llevándome una taza a la nariz e inhalando profundamente. Y Meereen ni siquiera podía considerarse una nación. Sin veneno. Tu Khaleesi se enfadará al saber que desafiaste sus órdenes. La sorpresa se reflejó en su rostro. ¿Hueles veneno? Preguntó, y me encogí de hombros. En fin, no creo que quisiera que te envenenara de verdad. Sería una tontería, ya que lo dijo en voz alta. Discúlpame ahora, dijo, dándose la vuelta para marcharse. Me encantaría acompañarla para tomar el té, le grité. Hizo una pausa y me miró con incertidumbre. Lo siento, su gracia, Khaleesi probablemente ya me quiere a su lado. Probablemente. Entonces puedes arriesgarte. Vamos, me siento solo esperando solo, dije, señalando la silla frente a mí. Y sería de mala educación rechazar a un rey. Tras un momento de vacilación, se sentó, con una postura rígida y formal. Serví té en la segunda taza y se la deslicé. Cuéntame sobre ti. ¿Dónde encontró mi hermana una mujer tan buena e inteligente para servirla? Parpadeó ante mis palabras, esperando claramente algún comentario sobre su belleza. Yo servía a quienes crearon a los Inmaculados. Ella nos liberó a los Inmaculados y a mí de allí, y me uní a ella por voluntad propia. Ese acento, Naat, ¿cierto? La isla de las mariposas, dije, tomando un sorbo de té. He leído sobre ella. Un lugar tranquilo hasta que llegaron los esclavistas. ¿Cuántos idiomas hablas ahora? 19, su gracia, respondió, relajando ligeramente los hombros. Sonreí, pues ya no me llamaba Lord. Aunque algunos mejores que otros. Impresionante. Apenas logro 5. Aunque sospecho que tú aprendiste el tuyo en circunstancias más duras que las mías. Ella asintió, tomando un pequeño sorbo de té. Los maestros creían que los intérpretes debían entender cada maldición y amenaza en cada lengua. Y aún así mantienes esa compostura, observé. La mayoría se desmoronaría con ese trato. Muchos lo fueron, dijo simplemente. Yo sobreviví. Seguimos hablando y, poco a poco, sus respuestas se hicieron más largas. También se atrevió a hacerme preguntas, que pronto se volvieron más directas. Me preguntó sobre Poniente, Desembarco del Rey y mi conquista del Trono de Hierro. Respondí con sinceridad, describiendo el hedor y el esplendor de la ciudad a partes iguales. ¿Y tus esposas? Preguntó. Según la noticia, te casaste con 2 mujeres. Sí, Lady Margaery Tyrell y Lady Sansa Stark. Ambas son hermosas y ambiciosas, cada una a su manera, respondí. Sansa es más dulce, más sincera. Margaery, me recuerda un poco a ti, la verdad. Lo suficientemente lista como para disimular su astucia cuando es necesario. Missandei sonrió al oír eso, una sonrisa sincera que se extendió por sus ojos. Ser comparada con una reina, incluso sin haber aceptado el título, debía ser un gran honor. Entonces su expresión se tornó seria. Mira, te estoy muy agradecida por haberlo salvado.
Gusano gris, quiero decir, una amante de los Inmaculados. Como supuse, eres realmente interesante, dije, viendo cómo sus mejillas se oscurecían. Acepté tu oferta de compartir el té porque lo salvaste. Y gracias a esta conversación, tengo una mejor idea de ti que los rumores. Los rumores no hablan así de ti, su gracia. Así que quiero preguntarte esto por si acaso. Sus ojos se encontraron con los míos. ¿Planeas hacerle daño a mi reina? ¿Para qué estás aquí? ¿En serio? Entrecerré los ojos mientras dejaba mi taza. La temperatura de la habitación pareció bajar cuando la miré fríamente. La has servido menos de un año, querida. Yo la he cuidado durante 18 años. He sangrado por ella, me han golpeado por ella mientras robaba una manzana más para alimentarla durante la noche. Es un insulto que me lo pidas. Vendí la corona de mi madre, lo último que nos quedaba de ella, para que Daenerys pudiera comer un mes más. Y no te equivoques, yo mismo habría preferido morir de hambre, la he llevado a cuestas por las ciudades libres cuando estaba demasiado débil para caminar. Le he susurrado historias de mi hogar cuando las pesadillas la despertaban gritando. Missandei se congeló y tragó saliva visiblemente mientras yo continuaba. ¿Quién te crees que eres para cuestionar mis intenciones hacia mi hermana, la sangre de mi sangre, la última de los dragones que me ayudaría a devolver la dinastía Targaryen a su máximo esplendor? Tú, que ignoras nuestro sufrimiento, nuestro exilio, nuestro derecho de nacimiento. Inmediatamente inclinó la cabeza, con las manos ligeramente temblorosas. Perdóneme, su gracia. Hablé fuera de lugar. No era mi intención, solo, me recosté en la silla y suspiré, negando con la cabeza. Ignoraré la falta de respeto esta vez, ya que es natural que dudes de mi dadas mis recientes acciones con ella, y también porque sé que solo estás preocupado por ella. Yo, respiró hondo y susurró, gracias. Si puedo, te ayudaré a reconciliarte con ella. Me alegraría ver a la Khaleesi reunirse con su familia. Es alguien a quien respeto, pero admito que a veces puede ser muy terca. Creo que se está equivocando al alejarte. Eso me hizo sonreír. Quizás mi hermana había encontrado mejores compañeros de los que pensé al principio. Gracias, podría necesitarlo. Me levanté de mi asiento, lista para volver a ver a mi hermana. En fin, Ser Barristan ya debe de haber recibido su tratamiento. Vámonos. Esta vez, con una noticia que sospechaba que cambiaría todo. Missandei y yo caminábamos por los pasillos de la Gran Pirámide, con pasos suaves contra las paredes de piedra adornadas con antiguos grabados. Los sirvientes y guardias retrocedían a nuestro paso, apretándose contra las paredes para evitar mi paso. Las heridas de Gusano Gris eran graves, dijo Missandei en voz baja. No estoy segura de cuándo despertaría. Asentí, compadeciéndome de su preocupación. Los Inmaculados son fuertes. Sobrevivirá. Nos acercamos a los aposentos de Daenerys. Se oían voces a través de la puerta entreabierta. Missandei dudó antes de llamar suavemente, y luego empujó la puerta sin esperar respuesta. La habitación del enfermo olía a hierbas y sangre. Gusano Gris yacía inmóvil en una cama, respirando superficialmente pero con constancia. Missandei se acercó de inmediato a él, con los dedos suspendidos sobre su pecho vendado. Ser Barristan ocupaba la otra cama, recostado sobre almohadas. Su rostro estaba pálido bajo una red de cortes recientes, pero su mirada era clara y concentrada al hablar. Daenerys estaba de pie a los pies de su cama, con el brazo entablillado pegado al cuerpo. Ser Jorah la observaba con aire protector, mientras Tyrion, sentado en un taburete cercano, observaba todo con sus ojos desparejados. Salieron de la nada, decía Barristan al entrar. Al menos 20, con esas máscaras doradas. Nos rodearon antes de que pudiéramos pedir ayuda. 23, para ser exactos, dije. Todas las miradas se posaron en mí al entrar en la cámara. El rostro de Daenerys se endureció, pero no dijo nada. Ser Barristan, respondí con un respetuoso asentimiento. El anciano caballero me devolvió el gesto. Príncipe. Como decía, nos tenían rodeados en ese callejón estrecho. Gusano Gris abatió a 6 antes de que lo abrumaran. Conseguí mantener mi posición a sus espaldas, pero eran demasiados. Se tocó una venda del antebrazo. Estaba empezando a flaquear cuando llegó el príncipe Viserys. Qué conveniente, murmuró Jorah. Le lancé una mirada fría. Llámalo intervención divina si quieres, Mormont. Estaba por aquí. Oí la conmoción. Y sí, mis oídos captan mucho más que los humanos normales. ¿Y decidiste ayudar? Preguntó Tyrion con escepticismo. Qué generoso de tu parte, considerando que ya conociste a tu hermana. Respeto a Ser Barristan, respondí simplemente.
Aunque su elección de empleadores sea cuestionable. Y Lord Tyrion, creo que te equivocas. No quiero arruinar a Daenerys y a su pequeño ejército. Una vez que se una a mí, será mi ejército, después de todo. Dany me fulminó con la mirada, a punto de decir algo, pero Barristan tosió y continuó. Nos salvó la vida, su gracia, le dijo a Dany. Destrozó a esos asesinos como si fueran de pergamino. Rara vez no, nunca he visto tanta habilidad en todos mis años. Daenerys frunció el ceño. ¿Y entonces? Los traje hasta aquí, intervine. ¿O te perdiste mi dramática entrada por la ventana? Los dragones no usan escaleras. Volviendo a lo importante, dijo Daenerys bruscamente, sin siquiera mirarme. ¿Qué descubriste antes del ataque? ¿Dónde está mi sobrino? La cámara quedó en silencio. El rostro curtido de Barristan se tornó sombrío al intercambiar una mirada con la figura inconsciente de Gusano Gris. Su gracia, comenzó lentamente, cuando llegamos a los aposentos de Aegon, estaban abandonados. Había señales de que habían empacado apresuradamente. Casi todas sus posesiones habían desaparecido. Tyrion se inclinó hacia adelante. ¿Se fue? ¿Como si hubiera huido? Barristan asintió. Sí. Pero eso no es todo. Respiró hondo. Fui a la zona de espera de los dragones. Raegal. Cerró los ojos brevemente. Las cadenas estaban rotas. Raegal se ha ido. ¿Qué? Susurró Daenerys, palideciendo. Se llevó a Raegal, confirmó Barristan. El joven Griff, o Aegon, si es que realmente es él, liberó a tu dragón y huyó con él. Necesitamos interrogar a los guardias de la ciudad para obtener un informe más preciso, pero estoy seguro de que eso fue lo que ocurrió. Si solo estaba paseando con Raegal, debería habernos informado antes. Y sus comandantes aún estarían en la ciudad. Daenerys se tambaleó. No, eso es imposible. Raegal no, ¿qué no? ¿Aceptar un jinete con sangre Targaryen? Interrumpí. Aunque sea sangre bastarda, sigue siendo sangre de jinetes de dragón. Aegon es mi sobrino, insistió con voz temblorosa. ¿Por qué me traicionaría? Ser Jorah se acercó a ella y la sujetó del brazo cuando sus rodillas parecieron ceder. Khaleesi, murmuró, tranquilizándola. No pude contenerme más. La risa estalló en mí, salvaje e incontrolable, rebotando en las paredes de piedra de la cámara. Todos se giraron para mirarme mientras me doblaba por la mitad, agarrándome los costados. Esto es demasiado perfecto. Exclamé entre carcajadas. La madre de los dragones, traicionada por su propia sangre. Bueno, sangre falsa, claro está. Fuera. Gritó Daenerys, con el rostro desencajado por la rabia y el dolor. Fuera ya. Mi risa se apagó al instante, reemplazada por una furia fría que me recorrió como un reguero de pólvora. Puta inútil. Gruñí, dando un paso hacia ella. Has perdido un dragón, y te atreves a gritarle a tu hermano en la cara. Ella se echó hacia atrás y abrió mucho los ojos. Solo existen 3 dragones en este mundo, y acabas de perder uno a manos de un ladrón. Estás loco. Mi voz se alzaba con cada palabra, resonando en las paredes de la cámara. Ser Jorah se interpuso entre nosotros. Ya basta, hazte a un lado, caballero deshonrado, antes de que te quite la cabeza de los hombros, espeté, sin siquiera molestarme en mirarlo. Mis ojos seguían fijos en mi hermana. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Tienes idea del poder que acabas de entregar a un impostor? Yo confiaba en él, replicó ella, recuperando la compostura. Tenía sangre Targaryen. Los dragones le respondieron. Sangre fuego oscuro, te lo acabo de decir, corregí. Lleva justo lo suficiente de nuestro linaje como para confundir a un dragón. Y ahora tiene una de las 3 armas de guerra vivientes del mundo. Tu estupidez es realmente impresionante, hermana. Daenerys levantó la barbilla. ¿Y qué te importa? Son mis dragones, no tuyos. Además, no eres igual que él. Me robaste uno de mis huevos. Y lo desperté y lo convertí en un dragón más poderoso que el tuyo, respondí con frialdad. Estoy seguro de que él hará lo mismo. Hará de Raegal un dragón más fuerte. Luego volverá y se llevará también a Drogon. No creo que Drogon se defienda. Sabe lo débil y patético que eres, por eso huyó. Aceptará con gusto a este falso Aegon como su nuevo amo. Su rostro palidecía aún más con cada palabra. La furia y el miedo se reflejaban en sus ojos. Con un movimiento repentino, agarró un florero de junto a la cama de Barristan y me lo arrojó a la cabeza. La aparté con un golpe casual del brazo, haciéndola añicos contra la pared. El agua y los pétalos salpicaron el suelo mientras la miraba fijamente. Estás sola ahora mismo, Dany.
Uno de tus dragones vuela quién sabe dónde, mientras que el otro ha sido robado. Me pregunto cuánto tiempo podrás mantenerme, Eren. ¿Cuánto tardarán en encadenar de nuevo a los esclavos? ¿Cuánto tardarán en escupir el nombre de Misa? Lo encontraré, insistió. Recuperaré a Raegal. Solo. No, no lo harás, dije, acercándome a la ventana abierta. Te quedarás aquí, en tu pequeña pirámide, jugando a ser reina mientras tu poder se te escapa entre los dedos como arena. ¿A dónde vas? Me eché a reír de nuevo. ¿Qué? ¿Te haces ilusiones? ¿Con que tu hermano, fuerte y confiable, va a recuperar tu dragón robado? La miré a los ojos. No. Me da igual. ¿No dijiste que era tu dragón? Ve a buscarlo tú misma, zorra. Solo me interesan los dragones de la casa Targaryen. Me fulminó con la mirada mientras me subía al alféizar, volviendo la vista hacia su rostro sorprendido por última vez. Recuerda este momento, hermana. Recuerda quién intentó advertirte. Recuerda lo que eres sin mí a tu lado. Dany temblaba en su sitio, con los ojos húmedos. Ignoré las miradas de los demás mientras saltaba al aire libre, desplegando mis alas mientras caía en picado hacia la ciudad. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.